Soy residente de tercer año de la especialidad de Medicina de Urgencias. La estoy realizando en la Pontificia Universidad Javeriana y vengo hoy a hablarles a ustedes sobre líquidos y electrolitos que se encuentran en un servicio de urgencias. Muy bien. Cuando nosotros hacemos la búsqueda a nivel de la página www.godpubmed.org y ponemos los términos MESH en la búsqueda bibliográfica de los trastornos hidroelectrolíticos y del agua que se presentan en los pacientes críticos, encontramos que en este mapa mundi son los países donde publican acerca de estas afecciones, de estas enfermedades. Vemos que en Estados Unidos y en Europa son los países que mejor tienen publicaciones al respecto. Y es ahí donde me he basado para buscar la evidencia que sea lo más confortable y lo más precisa para ustedes. Sí. En esta diapositiva mostramos las diferentes revistas que mejores publican a nivel mundial. Encontramos, pues, lógicamente, el Lancet, clínicas de Journal de Nefrología, Journal que se encuentran más que todo a nivel de cardiología, porque estas son las especialidades que día a día se van enfrentando con estos trastornos como tales. Entonces, haciendo como una breve introducción, encontramos que en un servicio de urgencias es frecuente que hayan irregularidades en cuanto a los electrolitos y pacientes que se encuentran en estados de deshidratación o que tengan algún desbalance en el manejo de los líquidos y el agua como tal. Y es una afección entonces que es muy común. Los líquidos, cuando nos llega un paciente a urgencias, generalmente nosotros lo canalizamos, le aplicamos líquidos endovenosos y entonces resulta que es un medicamento que es ampliamente utilizado, ¿sí?, para el manejo de pacientes críticos en pacientes de urgencias, sobre todo para mejorar tres cosas: su estado intravascular, mejorar la perfusión y para nefroproteger. Muchos de los pacientes llegan deshidratados, muchos pacientes llegan con lesión renal ya manifiesta, y esos son los líquidos donde, bueno, van a actuar y van a mejorar el estado hemodinámico del paciente. Pero, sobre todo, y la advertencia de un principio, porque nosotros muchas veces abusamos de ellos, y un mensaje es evitar la sobrecarga hídrica para mantener un buen balance, tanto en los líquidos que se administran como los líquidos que se eliminan, ¿sí?, y mantener un adecuado gasto urinario. Muchas veces en estos pacientes no se puede, están su estado crítico es tan deplorable que, a pesar del manejo que tengamos con líquidos, los balances van a ser acumulados positivos, y es ahí donde impacta a la mortalidad de los pacientes si no tomamos medidas al respecto. Como bien sabemos, el agua corporal total, ¿sí?, se calcula por el peso por un factor de corrección, y el factor de corrección depende de la edad de cada paciente, ¿sí? Es diferente la cantidad de agua que tenga un neonato a la cantidad de agua que tenga un anciano. Pero nosotros también tenemos varios compartimientos. Tenemos el compartimiento calculado del agua corporal total, más o menos nosotros tenemos un 60%. De eso tenemos de ese 2/3 corresponde al líquido intracelular, los otros, el tercio corresponde al líquido extracelular, y de ese también se divide en unos 2/3, ¿sí?, para el líquido intersticial aproximadamente, y un tercio hacia el estado intravascular. Como bien habíamos dicho que el factor de corrección para calcular el agua corporal total se basa en el peso de los
en la edad de los pacientes, encontramos que los neonatos, el 80%, ¿sí?, de un neonato está hecho de agua, ¿sí? Y a medida que la edad avanza, ¿sí?, nos vamos encontrando que la cantidad de agua corporal va disminuyendo a medida que se avanza la edad. Es así que en un hombre adulto, ¿sí?, es de 0,6 o el 60%, de una mujer del 50%, porque ellos tienen más tejido graso, y en los ancianos ya encontramos hasta el 50% al 45%, y eso depende del estado nutricional como se encuentra. Eso es como un resumen de lo que he venido hablando. Encontramos que el neonato es el que mayor agua corporal total tiene, un 80%, y a medida que va aumentando la edad, pues el agua corporal va disminuyendo. Encontramos que en el anciano es aproximadamente el 50% y en un adulto en un 60%, y que en los diferentes compartimentos le encontramos. Si es una mujer adulta, ¿sí?, ya hayamos dicho que es del 50%. Si es de un hombre adulto, del 60%, y se divide. De eso, el 60% del, agua, del peso corporal es agua, divididos en 2/3 de un líquido intracelular, 1/3 de líquido extracelular, y de ese líquido extracelular, ahí está el líquido intersticial y el plasma como tal. Es muy importante conocerlo porque de eso depende el conocimiento fisiológico del comportamiento de los líquidos y de la terapéutica que le vamos a ofrecer al paciente. Entonces, mantener el equilibrio, el cuerpo mantiene el equilibrio en su homeostasis, como llaman los fisiólogos. De pronto, no, porque nosotros estamos en constante desequilibrio, ¿sí? Encontramos que todos los órganos del cuerpo ayudan a mantener las diferencias o ese desequilibrio, porque nosotros no encontramos la misma cantidad de sodio en el líquido extracelular que dentro de la célula como tal. Encontramos diferentes cantidades de potasio en los diferentes compartimentos. Y entonces es por eso que nosotros no mantenemos un equilibrio, antes mantenemos como un desequilibrio, ¿sí? Y todos los órganos del cuerpo ayudan a mantener esas diferencias. ¿Como cuál es el sistema? Entonces, el sistema que aporta los nutrientes. Entonces, tenemos un sistema pulmonar que aporta oxígeno, que aporta CO2, un sistema gastrointestinal que nos aporta los productos, nos aporta los nutrientes, nos aporta el agua, nos aporta los electrolitos, ¿sí? Y un sistema que remueve los productos. Entonces, tenemos el mismo pulmón, porque el mismo pulmón, al hacer la combustión, cuando ya tenemos el final de los productos bioquímicos, pues al final expulsamos CO2 y agua, ¿cierto? Entonces el CO2 y agua se expulsa a través de los pulmones, el agua a través de los riñones y los electrolitos que también ahí depende, ¿sí? Y todo eso está regulado, las funciones corporales, por el sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central es el que nos permite, por su medio de la hormona antidiurética y demás hormonas como el sistema renina-angiotensina, dependiendo de cómo se encuentra el cuerpo, nos permite regular esto. Ahora, muy bien, nosotros tenemos que recargar, digámoslo así, nuestra agua del cuerpo. Entonces nosotros hacemos más o menos lo que se recomienda, ¿no? 1.5 litros al día o 7 vasos al día, que eso es en lo que nosotros bebemos, más o menos lo que tendríamos que nosotros beber, exceptuando si tenemos alguna condición que no podamos tomar tantos líquidos. El agua por los alimentos también es importante porque los alimentos también traen agua, la fruta, las verduras, y el agua que se produce por la combustión, ¿sí? Más o menos producimos 600 cc de esa agua que nosotros absorbemos diario. Pero nosotros también producimos y utilizamos agua. ¿Y eso de dónde depende? Depende de la saliva, depende de los fluidos gástricos, del ácido clorhídrico, del páncreas y la bilis y las secreciones intestinales, para al final ser eliminados por la respiración, por la orina, por el sistema gastrointestinal a través de las heces y la transpiración. Entonces, ¿cómo se regulan los electrolitos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces,
principalmente nosotros tenemos a nivel de en la hipófisis, en su región posterior, encontramos unas neuronas que secretan la hormona antidiurética a través de unos osmoreceptores que se encuentran constantemente pues, probando cómo está la osmolaridad sérica. Y si esta osmolaridad decae, ¿sí? La hormona se produce. Y esa hormona va hacia los diferentes tejidos, específicamente hacia el riñón, ¿cierto? Hacia el riñón, y en el riñón lo que hace es la retención de agua. Retienen agua aumentando así el volumen intravascular. Cuando nosotros nos sometemos a estrés o cuando tenemos cuando tenemos hipotensión, también se nos activan ciertas hormonas. Se nos activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿cierto? Para poder contrarrestar ese estímulo, poder aumentar la tensión arterial, aumenta la producción de catecolaminas, aumenta la producción de la hormona liberadora de corticotropina para producir el cortisol que es necesario para mantener, como respuesta hacia el estrés. Y lógicamente, cuando nosotros estamos en un estado en ejercicio, un estado como tal, pues el fenómeno de la sed, ¿sí? Nos ayuda a que nos dé y que aumentemos el aporte o la ingesta de líquidos. Esto traduciéndolo a pacientes críticos, es decir, un paciente crítico, por ejemplo, en el choque séptico, tenemos a un paciente que está sometido a un estrés total, a un paciente que está hipoperfundido, que está hipotenso, que todas sus hormonas están del estrés están circulando. Hay aumento del cortisol, hay aumento de la producción de catecolaminas, y eso nos lleva para mantener esa constante, mantener una buena perfusión de los tejidos, pero por los productos bacterianos y por las citoquinas inflamatorias que se producen, y no tan solo el choque séptico, también todo lo que produce hipoperfusión y metabolismo anaerobio, el choque hipovolémico, el choque cardiogénico, nos va a llevar a que este sistema esté alterado, haya un aumento de la producción del sistema renina-angiotensina, un aumento de la producción de catecolaminas, ¿sí? Y hay un aumento en la producción de la vasopresina, tratando de compensar los estados de shock. Entonces, viendo ya la explicación anterior, quiero que ustedes hagan el siguiente ejercicio. Nos llega un paciente de 52 años con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril y acude a un servicio de urgencias porque tiene un cuadro clínico de 8 días de evolución de deposiciones diarreicas profusas. Más o menos cuenta el paciente que han sido 10 al día con algunos episodios eméticos. Cuando ingresa al servicio de urgencias nos ingresa con esta tensión, una tensión de 80-40, una frecuencia cardíaca de 130. Nos ingresa taquipneico con una frecuencia respiratoria de 70, con una temperatura de 36,5, pesa 70 kilos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el cálculo según el peso de la composición de agua corporal total que debía tener este paciente o que debe tener este paciente? ¿Cuál cree usted que afecta el estado de deshidratación o el estado de choque? Que en este momento el paciente tiene un choque hipovolémico, ¿sí? ¿Cómo afecta su estado de asociación? ¿Cómo lo explicamos en los diferentes compartimentos? ¿Y cuál es su diagnóstico y estrategia terapéutica para enfrentar a este paciente? Entonces, tenemos como un recorder y sin las diapositivas anteriores, el paciente pesa 70 kilos, ¿sí? Si el paciente pesa 70 kilos, ¿sí? Tenemos que el 60% es calculado para un paciente adulto, ¿sí? Tiene aproximadamente 42 kilos de su peso corporal total serían agua, ¿no? Pero, y de eso lo vamos a tener que 28 los 42 kilos, aquel 40% sería 28 kilos, serían del líquido intracelular, del líquido extracelular serían solamente 14 litros. Entonces tenemos que este paciente tiene un bajo volumen intravascular. El paciente tiene una pérdida gastrointestinal importante de un tiempo de evolución considerable y que nos llegue un paciente con choque al servicio de urgencias.
Entonces, el diagnóstico sería para este paciente un choque hipovolémico secundario a una gastroenteritis con una deshidratación severa ya, ¿no? Porque está en shock. ¿Qué estrategia diagnóstica deberíamos que emplear? ¿Qué es lo que se afecta acá? Pues si tenemos nosotros que decae el líquido extracelular, ¿cierto? Porque se está perdiendo el líquido extracelular, ¿cierto? Se va a caer el líquido intravascular, la célula tiene que, eh, digámoslo así, presenta un fenómeno que se llama la crenación, porque la célula se está deshidratando. Nosotros tenemos que reponer rápidamente el fluido extracelular, el volumen intravascular, hacerlo efectivo, ¿sí? Para poder manejar a este paciente. Básicamente, nosotros en urgencias, cuando manejamos el choque hipovolémico, si no es de origen hemorrágico, lo manejamos inicialmente con líquidos cristaloides. Ya se han hecho varios estudios, que los destranos, los hepananos, los coloides como tal, ¿sí? Los pacientes no les va muy bien, aumentan su daño renal, ¿sí? Y aún así aumenta su mortalidad. Entonces, este paciente debería manejarse con líquidos endovenosos y toda la estrategia que nosotros empleamos para manejar una gastroenteritis como tal. Recordemos que el sodio es el mayor electrolito que encontramos nosotros en el cuerpo, ¿sí? Lo encontramos a nivel, lo encontramos sobre todo a través del líquido extracelular, ¿sí? Eh, fuera de la célula, porque nosotros necesitamos para hacerlo así, porque ellos activan las bombas de sodio ATPase. Al igual el potasio es el electrolito que más se encuentra a nivel intracelular, ¿listo? Seguido por el cloro que siempre generalmente va acompañando al sodio, ¿sí? Y el segundo electrolito que encontramos, ¿sí? Miren lo que en el líquido intracelular lo que encontramos, ¿no? El fósforo como tal y las diferentes proteínas. Entonces, el electrolito más importante y por el que vamos a empezar es el sodio, porque es la alteración más comúnmente encontrada en un servicio de urgencias y es el electrolito que mayor importancia tiene, sin desmeritar los otros electrolitos que también los vamos a ver. Esto es como un recorderis para que ustedes vean cómo es la composición de los diferentes soluciones cristaloides para el manejo o soluciones isotónicas para el manejo de los pacientes. Entonces aquí encontramos cómo comparan los cristaloides frente al plasma. Entonces encontramos aquí está el plasma, encontramos las soluciones, la solución salina, que la solución salina tiene una concentración de sodio y de cloro de 150 milimoles por litro, ¿ya? Y mire la importancia, ¿no? Que tiene un pH ácido. Muchas veces nosotros cuando reanimamos con solución salina, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta este ion, el cloro como tal, porque nos lleva, y el pH de la solución porque nos puede llevar a futuro, cuando nosotros estemos reanimando un paciente, que el paciente se encuentre en acidosis, y no es una acidosis secundaria, es una acidosis secundaria a la hipercloremia que se presente, una acidosis metabólica que si nosotros no conocemos eso, pues es una causa muy común en la resucitación, sobre todo en pacientes que utilizamos este tipo de soluciones. El lactato de Ringer, que es una solución que es un poco parecido a lo que es el plasma como tal. Sigue teniendo un pH, pues el pH es muy parecido al pH plasmático, ¿sí? Tiene menor concentración tanto de sodio como de cloro y una ayuda que tiene el lactato de Ringer como tal es que tiene otros iones como el potasio, como el calcio, que se asemejan a lo que nosotros encontraríamos en el plasma. Sin embargo, ya han habido nuevos soluciones como el plasmalite, que se parece mucho más al plasma, como un pH más balanceado, y que se podría a futuro utilizarse, porque pues en Colombia, o no tengo el desconocimiento que en Colombia exista, o no ha llegado a nuestro país, que se han habido pues, que se ha reanimado bien con esas cosas. ¿Qué dicen los estudios? ¿Reanimamos con lactato de Ringer?
o reanimamos con soluciones cloradas. ¿Sí? Los estudios dicen que cuando nosotros tenemos un paciente en choque, en el servicio de urgencias, cualquiera de las dos soluciones nos puede servir para reanimación en pacientes críticos. La única desventaja que ofrece la solución salina es que por su composición y su osmolaridad no se mantiene dentro del volumen, dentro del espacio intravascular. O sea, es más probable que no se retenga allí, comparado con el lactato de Ringer, que es un poco una solución más hipotónica, es una solución que expande mejor el plasma y por lo tanto se queda en el espacio intravascular, estresa al endotelio, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Mejorar la perfusión. Y la desventaja que este ofrece acidosis hiperclorémica, ¿sí? El lactato de Ringer también la puede producir, pero la produce en mayor medida las soluciones cloradas. Entonces, ese es un caso para que lo vayan analizando cuando estemos hablando de los trastornos electrolíticos como tales. Nos llega un paciente de 70 kilos con un antecedente de VIH, con un recuento de CD4 de 100. La carga viral se desconoce, tiene un tumor del sistema nervioso, tiene ya antes, ella es conocido por presentar ese tumor y ha presentado epilepsia secundaria al tumor como tal. Acude al servicio de urgencias porque desde hace un día presenta somnolencia asociado a vómito, cefalea, con disminución de su estado de Glasgow de 13-15, y le indican que antes de ingresar, que durante el camino, durante el transporte, presentó una convulsión. Su examen físico es tensión arterial de 130-80, está con 108 de frecuencia cardíaca, taquipneico con una frecuencia respiratoria de 24, 36,5 de temperatura, no presenta signos meningios, su lenguaje es disártrico, está somnoliento, algo desorientado, con una fundoscopia normal, no hay signos de deshidratación ni sobrecarga, el paciente se encuentra hidratado. Le entregan los paraclínicos, encontramos que tiene 13.800, con unos neutrófilos del 85%, con linfocitos del 8%, plaquetas dentro de un recuento de plaquetas normal, con una creatinina de 1,2, BUN de 18 y un sodio de 118, con un potasio de 3,7 y un cloro de 94. Entonces, mientras que ustedes voy hablando, ustedes van resolviendo las siguientes preguntas. Entonces, primero, ¿cómo se clasifica la hiponatremia? Es muy importante clasificarla como tal, ¿vale? Para nosotros hacer diagnósticos acertados, apropiados y de buen rendimiento. Indique qué paraclínicos hacen falta para un correcto diagnóstico. ¿Qué falta pedirle a ese paciente? Aunque probablemente ese paciente ya esté canalizado y esos paraclínicos que ustedes van a pedir de pronto no sean tan útiles en contexto de este paciente. Sin embargo, por el ejercicio académico, hay que indicar qué paraclínicos hacen falta para un correcto diagnóstico. ¿Qué factores de riesgo presenta para tener un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? ¿Cómo haría la corrección del sodio de este paciente? Y al cuánto tiempo, como este paciente es un paciente que está en estado crítico o que está con un diagnóstico que lo van a resolver ustedes en sus casas, al cuánto tiempo se debe medir el sodio de este paciente. Entonces, tenemos definido que la hiponatremia es la concentración de sodio sérico, perdón, la concentración de sodio sérico menor de 135 milimoles. Aquí nosotros tenemos que menor de 135, otros hablan de 130 miliequivalentes por litro, milimoles por litro, ¿sí? Pero lo que sí es que es el desorden más común en la práctica clínica. Siempre, más o menos, alrededor los estudios dicen que en un 20% encontramos que en los servicios de urgencias algunos de los pacientes se presentan con este trastorno. Y que en los pacientes críticos, en los pacientes de la UCI, el 20% también se presentan con este trastorno como tal.
Pero la hiponatremia tiene un amplio espectro de los síntomas. Puede ser muchos diagnósticos a la vez. Entonces, tenemos que conocer una clasificación. Y tenemos que clasificar la hiponatremia según su severidad. Entonces, si estamos hablando de parámetros bioquímicos, la hiponatremia sería una hiponatremia leve, ¿cierto? Cuando va de 130 a 135. Moderada cuando va de 125 a 129. Y profunda menor de 125. ¿Listo? En el tiempo de desarrollo, cuando es aguda o cuando es crónica. ¿Y qué depende del tiempo? ¿Qué nos da el tiempo? Cuando es menor o mayor a 48 horas, respectivamente. Porque si es menor a 48 horas, este sería agudo. Si es mayor a 48 horas, sería crónico. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También tenemos otra clasificación, y esta me gusta más, porque es basada en la clínica del paciente, en lo que el paciente tiene. Entonces podemos tener hiponatremias asintomáticas, un paciente tener un sodio de 128, que clasificaría ya para una hiponatremia moderada, según la clasificación bioquímica, pero el paciente puede estar totalmente asintomático. ¿Listo? Entonces, hiponatremias asintomáticas. Hiponatremias moderadamente severas y la otra es hiponatremias severas. ¿De qué depende de que sea moderadamente severa? Moderadamente severa es aquel paciente que nos llega confuso, con cefalea y con náuseas, pero sin vómito. ¿Listo? Y la hiponatremia severa es aquel paciente que viene con vómito, con distrés cardiorrespiratorio, con alteración del estado de conciencia, con convulsiones y con un Glasgow menor a 8. ¿Sí? Menor a 8. El paciente tiene Glasgow menor a 13-15. Pero como nosotros podemos haber visto, el paciente ha presentado distrés cardiorrespiratorio porque está con taquipnea, está taquicárdico, está con alteración del estado de la conciencia, nos llegó con un Glasgow de 13-15, ¿sí? Ya ha presentado una convulsión. Entonces, yo creo que este paciente estaría clasificado como una hiponatremia sintomática severa, ¿sí? De curso agudo. Bueno, entonces, ¿qué debemos que hacer? Nosotros, ¿qué paraclínicos debemos pedir? Entonces, para nosotros calcular la osmolaridad plasmática, es importante pedirle al paciente su cuadro hemático, su función renal, su FUN, su creatinina, pedirle los electrolitos séricos y algo muy importante que hay que pedirle al paciente, porque si nosotros no conocemos lo que vamos a hablar más tarde, ¿sí? Que tenemos que conocer la osmolaridad urinaria, hay que pedirle sodio y potasio urinario para poderla calcular. ¿Listo? Entonces, hay que reconocer la osmolaridad, hay que calcular la osmolaridad que pueda tener el paciente como tal. Entonces, puede ser un estado hiperosmolar cuando están asociados a eventos como la diabetes. Cuando tenemos un paciente con cetoacidosis o un estado hiperosmolar de la diabetes, pues encontramos que hay hiponatremias hiperosmolares y que eso solamente es corregir su causa. La isosmolar, ¿sí? Cuando encontramos hiponatremias causadas por diuréticos osmóticos, que simplemente es manejar la causa per se, ¿sí? Y no haríamos más en el contexto de estas dos. Pero cuando nosotros reconocemos la osmolaridad y es un paciente que tiene una hiponatremia hiposmolar, es muy importante conocer cómo está su estado volémico. ¿Está hipervolémico el paciente? El paciente está edematoso, está ascítico, está con falla cardíaca o está cursando con un síndrome nefrótico, ¿sí? Si es así, hay que manejar la causa como tal, manejar su ascitis, manejar su insuficiencia cardíaca, manejar la enfermedad que lo esté provocando. Si es un estado hipovolémico, como pacientes deshidratados, pacientes quemados, pacientes con pancreatitis, pues tenemos que también manejar la causa como tal. Solamente vamos a hacer el algoritmo cuando nosotros reconocemos una hiponatremia que es hiposmolar euvolémica. Entonces, en este algoritmo se resume prácticamente lo que yo estoy diciendo. Entonces, encontramos que hay que medir, ¿sí? Primero, saber si el paciente está con hiponatremia, ¿no? Si el paciente está con hiponatremia sintomática, como es este caso, tratamos la hiponatremia sintomática, como lo voy a explicar más adelante. Calculamos la osmolaridad, ¿sí? Si el paciente es
tiene hiponatremia isosmolar o hiperosmolar, tratamos la causa que lo está provocando, ¿sí? Recordemos que nosotros tratamos pacientes, no tratamos exámenes. Si el paciente tiene una hiponatremia, independientemente de la causa, y esa hiponatremia es sintomática, hay que tratar la hiponatremia, ¿listo? Si la hiponatremia nos da una osmolaridad hiposmolar, tenemos que ver el estado clínico. ¿Y cuándo sabemos que es hiposmolar? Cuando calculamos la osmolaridad y que está menor a 275, ¿sí? Cuando estamos seguros que es una hiponatremia hiposmolar, vemos su estado, cómo está su estado de hidratación. Si está el paciente deshidratado, mucosas secas, hipotenso, taquicárdico, en choque hipovolémico, ¿sí? Nosotros podemos calcular la osmolaridad urinaria, que la osmolaridad urinaria es, para el cálculo de hiponatremia, es de 100 miliosmoles. Si esta osmolaridad es baja, ¿sí? Podemos tener pérdidas extrarrenales o pérdidas gastrointestinales, puede estar con gastroenteritis, puede ser, ¿listo? Porque está hipovolémico con una osmolaridad baja, está reteniendo sal, entonces él no va a excretar la sal que en la orina, entonces por eso está con una osmolaridad baja. Si está con una osmolaridad alta o normal, hay que mirar si el paciente utiliza diuréticos o que tenga pérdidas, que sea un riñón perdedor de sal. Cuando encontramos un paciente que es con una hiponatremia hiposmolar en un estado hipervolémico, pues mirar que el paciente, si tiene falla cardíaca, si está cirrótico, si tiene una falla renal, si está con un síndrome nefrótico, que es el que nos puede alterar y simplemente es manejar la causa subyacente. Si tenemos un paciente que está hiposmolar, euvolémico, ahí donde la osmolaridad urinaria nos sirve también para mirar si está baja o está normal. Si está baja, podemos pensar que el paciente sea un bebedor de cerveza, ¿sí? Que tenga un daño en los osmoreceptores, pacientes que tengan trauma craneoencefálico, un ejemplo, que tengan polidipsia psicogénica, aquellos que les gusta beber y beber y beber y tomar agua, ¿sí? Pacientes que tengan, cuando tienen la hiponatremia, que es hiposmolar, euvolémica, pero con una osmolaridad urinaria normal, hay que pensar en la primera medida que tenga un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y hacer diagnósticos diferenciales con el hipotiroidismo, con una insuficiencia suprarrenal, ¿sí? O que el paciente esté tomando medicamentos o drogas que también nos pueda llevar a esto. Entonces, para hacer un resumen mejor para que ustedes entiendan a qué paraclínicos debemos que pedirle. Debemos que pedirle entonces paraclínicos para calcular la osmolaridad, para calcular la osmolaridad urinaria, ¿sí? Y de eso, ¿sí? Mirar a ver en cuáles son los diagnósticos diferenciales en que nos tendría que caber este paciente como tal. Este es el estudio de una hiponatremia. Así se hace correctamente. Lógicamente, hay que pedir el sodio urinario para mirar unas cosas que vamos a ver más adelante, si el sodio urinario está mayor a 30 o menor a 30, pero eso lo vemos más adelante como tal. Entonces, causas que nos produzcan un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Por qué traigo a colación ese diagnóstico? Porque es el diagnóstico que más frecuente causa hiponatremia, hiposmolar, euvolémica, ¿sí? Con osmolaridad urinaria normal, ¿cierto? Es el trastorno más frecuente. Tenemos que sospecharlo sobre todo en aquellos pacientes que cursen con un cáncer, sobre todo cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, eso es fijo que es una pregunta que hacen, que el carcinoma pulmonar, el carcinoma de células en avena, células sea adenocarcinoma pulmonar en células en avena, produce el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Algunos linfomas que también producen esta hormona y las leucemias como tales. Entonces, la etiología maligna son estas. Pacientes que tengan patología pulmonar, pacientes que tengan patología pulmonar como pacientes que tienen neumonía, por eso a las neumonías, cuando tenemos pacientes con neumonías, se le pide los electrolitos séricos para mirar este trastorno que es frecuente, ¿sí? Que tengan falla respiratoria, pacientes que tengan asma, que estén con asistencia o con ventilación mecánica, ¿sí? Pacientes que tengan patología en el sistema nervioso central, como los tumores cerebrales,
la hemorragia subaracnoidea, el trauma y las infecciones también nos puede llevar a un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y medicamentos como los diuréticos, los antidepresivos tricíclicos, los anticonvulsivantes y los antipsicóticos. Entonces, todo aquel paciente que tenga antecedente psiquiátrico, que no llegue con alteración del estado de conciencia, tenemos que poder sospechar que tenga esto, porque miren, son pacientes que utilizan antipsicóticos, que utilizan el ácido valproico, que tienen trastornos afectivos bipolares, pacientes que sufren de depresión con antidepresivos tricíclicos, o pacientes que utilizan diuréticos, sobre todo los diuréticos de tipo tiazida. Y hay otros factores que nos pueden hacer sospechar a un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entre esos está el consumo de alcohol, el virus la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la insuficiencia suprarrenal y en los posoperatorios. Hay que recordar también que el hipotiroidismo, como habíamos dicho, es una causa y también hay que estudiar, hay que pedir TSH en estos pacientes para diferenciarlo y no y buscar un hipotiroidismo como causa de esta afección como tal. Importante, esto es importante porque nos pueden presentar en un servicio de urgencias, ya que el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y el cerebro perdedor de sal son muy parecidos. O sea, la etiología es muy parecida, las causas casi son las mismas. En ambos se puede presentar en posoperatorios, en ambos se pueden, sobre todo en posoperatorios neuroquirúrgicos, ¿sí? En ambos se pueden presentar en trauma. Y la diferencia es que nosotros tenemos que medir ahora sí el sodio de concentración urinaria, sobre todo cuando tenemos pacientes que se presentan a un servicio de urgencias, cuando nos los traen posterior a un trauma o posterior a un postoperatorio, sobre todo de cirugía del sistema nervioso, encontramos que la concentración de urea, ¿sí?, en el CIAT es normal. En cambio, en el cerebro perdedor de sal puede estar elevada. El ácido úrico en ambos son bajos, pero el volumen urinario, mientras que uno orina normal o está orinando poco, ¿sí?, en el cerebro perdedor de sal está orinando mucho, muchísimo, y tiene mucha concentración de sodio urinario, esto lo está depletando todo por la orina, ¿cierto? La presión normal, la presión arterial puede estar normal en el síndrome de secreción inapropiada, y en el cerebro perdedor de sal está con tendencia a la hipotensión o con hipotensión ortostática. La presión venosa central está normal en uno y en el cerebro perdedor de sal está baja. Entonces, mire que esas son unas diferencias enormes porque mientras que en el uno restringimos líquidos, en el otro estamos aportando. Entonces, son manejos diferentes y que es bueno que ustedes diferencien las dos entidades, ¿sí?, que tienen etiologías muy parecidas, con diagnósticos muy parecidos, pero con algunas diferencias que hacen que se trate de manera diferente. Entonces, el tratamiento en pacientes inestables. En pacientes inestables quiere decir en pacientes que tengan hiponatremia sintomática severa. En aquellos pacientes que nos llegan con Glasgow menor de 8, convulsionando, con vómito, con letárgicos, con alteración de su estado de conciencia, ¿sí?, no en delirium, sino con alteración de su estado de conciencia, hay que manejarlos con soluciones salinas hipertónicas. ¿Qué es lo que dice la evidencia? ¿Qué es lo que dice esta guía? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice que nosotros vamos a aplicar en hiponatremia sintomática severa bolos de 12 C por kilo de solución hipertónica, ¿sí?, que se prepara cogiendo una solución salina normal y aplicando 10 ampollas de cloruro de sodio. Con eso la volvemos hipertónica, aunque también en algunas entidades, en algunas clínicas, ya la vienen como tal, lo que pasa es que es un medicamento no post, y aplicamos 12 C por kilo, un máximo de 100 cc. Si pesa 50 kilos, 100 cc. Si pesa 60 kilos, 100 cc. Máximo de 100 cc y lo podemos pasar, ¿sí?, dentro de 10 a 60 minutos, según cómo estén los síntomas, ¿sí?, y podemos repetir la dosis hasta que los síntomas resuelvan o hasta que haya una concentración o que aumente la concentración de sodio, ¿sí?, igual a 5 milequivalentes. Nosotros no podemos, si ya subimos 5 milequivalentes del sodio, en cambio en este paciente que llegó con 118, le aplicamos los bolos de hipertónica, ¿sí?, lo subimos hasta 123 y de ahí paramos la infusión.
Y al parar la infusión con solución hipertónica, lo que hacemos es dar solución salina normal en pacientes que damos los bolos. ¿Listo? Ahora, en pacientes que están estables, en los pacientes estables, ¿sí? Ahí el tratamiento es diferente. Es un paciente que no tiene urgencia, es un paciente que no nos está convulsionando, es un paciente que no necesitamos proteger su vía aérea, es un paciente que está con una hiponatremia moderadamente sintomática, ¿sí? Que nos da tiempo para manejar el sodio con solución salina hipertónica a una infusión a 24 horas, con un objetivo de incrementar el sodio de 10 a 12 mil equivalentes las 24 horas. Eso dice la literatura, de 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas, por experiencia. Eso es por lo que uno ve en la práctica. Lo calculan a 8 mil equivalentes para que no se pase de estos valores, porque el síndrome de desmielinización osmótica, el antes llamado encefalopatía hipernatrémica, antes llamado así, ahorita se llama síndrome de desmielinización osmótica, ¿sí? Se presenta y nos lleva al paciente a que tenga encefalopatía y edema cerebral. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ah, listo. Hay una fórmula para calcular el sodio como tal. Esta fórmula quiero que la hagan en sus casas, que es el sodio de la infusión, el sodio que vamos a reponer es la infusión de sodio con lo que vamos a dar. Es solución salina hipertónica que su composición de sodio es de 514, ¿cierto? Menos el sodio sérico, que es el sodio que vamos a medir, en este caso pues de 118 o hagamos el ejercicio con 120, sobre el agua corporal total más 1. Hagamos el ejercicio con 118. ¿Qué es lo que dice la fórmula? La fórmula estima que por un litro de solución que le vamos a infundir, con cualquier solución, que podemos hacerla también por hipernatremia, y con cualquier solución que lo vaya a hacer, es ese litro, cuánta concentración de sodio nos va a mover. ¿Listo? Y con esa concentración de sodio podemos ya calcular a cuánto nos queda la infusión de este paciente. Vamos a hacer el ejemplo. La infusión de sodio está a 514, que es lo que tiene este paciente. Pesa 70 kilos. Es 514 menos 118. Colabora, por favor. Aquí va a traer aquí mi celular. Aquí. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, ¿sí? de esta solución, la infusión que se presenta, tenemos que 514 menos 118 que tenía el paciente, ¿cierto? Nos da 396. Y eso lo dividimos por el agua corporal total, ¿sí? El cálculo de agua corporal total de ese paciente, que habíamos dicho que es un paciente de 70 kilos, que es adulto, ¿cierto? Que está más o menos calculado a un 60%, entonces tenían 42 más 1, serían 13, ¿cierto? Nos daría la infusión, nos daría como resultado 9.2. ¿Qué quiere decir ese resultado de 9.2? Que con un litro de solución, ¿sí? Vamos a reponer 9 mil equivalentes de sodio, perdón, de sodio, ¿sí? Entonces, si ya calculamos que ese litro agarra esos 9 mil equivalentes, simplemente es dividir los 1000 dividido en las 24 horas que vamos a infundir y nos queda una infusión calculada a 40 cc. Lógicamente, para medir el sodio en pacientes críticos que se presentan, tenemos que reponer o pedir un sodio a la hora, pacientes críticos, pacientes inestables, a la hora, a las 6 horas y a las 12 horas. Y dependiendo de los resultados, vamos ajustando la infusión. Lo mismo pasa para estos pacientes estables. Tenemos que pedir sobre todo el sodio a las 6 horas y mirar cómo se está corrigiendo el sodio. Y dependiendo de los valores que estén, nosotros ajustamos a la infusión a lo que ese sodio está medido, ¿sí? Que eso nos va a ir disminuyendo la tasa de difusión hasta que tengamos un sodio como meta, como objetivo de 130. Entonces, objetivos de reanimación en este paciente, ¿listo?
Pacientes inestables, pues manejarle la hiponatremia sintomática, ¿cierto? Pacientes estables como tal, independiente de los dos, llevarlos a un objetivo de concentración de sodio de 130. Tenemos un paciente que reside en un hogar geriátrico, que presenta un Bartel de, 10 sobre 100. El Bartel 10 sobre 100 quiere decir que es dependiente total para su asistencia, para su vida diaria, depende totalmente. Tiene antecedente de demencia senil y lo llevan a urgencias porque refiere que desde que le iniciaron el soporte nutricional por la gastrostomía, el médico del hogar geriátrico le recetó Ensure porque lo vio muy desnutrido. El paciente inicia con diarrea. Se presenta al servicio de urgencias con una tensión arterial de 90-45, una frecuencia de 100, una frecuencia de 24, una temperatura de 36,4, con un peso de 50 kilos. Los paraclínicos que solicitaron a este paciente encontraron que tenía un sodio de 168, un potasio de 3,6 y una hipercloremia con un sodio de 130 y estaba con un lactato de 3. Entonces, ¿qué ejercicio vamos haciendo allá en sus casas? Pues identificar cuáles son los factores de riesgo para que el paciente tenga hipernatremia. ¿Cómo haría usted el enfoque diagnóstico? ¿Cómo calcula el déficit de agua? ¿Y cómo sería la reposición de este paciente? ¿Qué dicen los estudios? ¿Prefieren la vía oral, ¿sí? Agua libre por vía oral, o la vía endovenosa con soluciones al medio? ¿Cuál es el objetivo del descenso del sodio? ¿Será que lo bajamos rápido? ¿Será que lo bajamos despacio? ¿A cuánto es el objetivo que tiene y a cuánto debe quedar el sodio como meta como tal en estos pacientes? Entonces, la hiponatremia se define como un sodio mayor a 145 el equivalente. ¿Sí? Es poco común con respecto a la hiponatremia, pero nos genera una gran mortalidad. Pacientes que se presenten en las unidades de cuidados críticos o pacientes que se presenten en un servicio de urgencias con hipernatremia, nos presenta una mortalidad entre el 40 al 60%. Hay que saber cuál es la etiología, ¿sí? Porque la etiología o la causa es porque hay una pérdida de agua y retención de sal o haciendo pues, que esto nos lleve a que el cerebro, cuando ya se presenta de manera crónica, ¿cierto? El cerebro se va adaptando a esa hipernatremia, los osmorreceptores se van adaptando a esa concentración de sodio como tal. Entonces, la podemos clasificar como hiponatremias de causas renales y causas no renales. De las causas renales encontramos la famosa diabetes insípida, que puede ser neurogénica o nefrogénica, ¿sí? O por el uso de diuréticos como tal. Y las no renales, pacientes que tienen poca ingesta, pacientes que tienen pérdidas insensibles aumentadas, que están con taquipnea, respirando muy rápido, con fiebre, que poco se hidratan, pues van a tener hipernatremia en el hiperaldosteronismo primario o aquellos que les gusta tomar agua de mar, también pueden tener hipernatremia o el sodio elevado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Principalmente, mire que los síntomas son letargia, náuseas, temblor, puede estar con delirium, nos debe llevar a la convulsión, a la rigidez y en casos muy severos a opistótonos. Cuando uno llega a un servicio de urgencias, ¿sí? Cuando llega a un servicio de urgencias y encontramos un paciente con estos síntomas, mire que con la hiponatremia es difícil, ¿sí?, hacer el diagnóstico porque pueden presentar síntomas muy parecidos. En ambos se presentan con letargia, ambos están con náuseas, ambos pueden presentar rigidez, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que siempre el enfoque y el estudio paciente tienen que hacerse completo. También la tenemos clasificada según su osmolaridad.
Entonces la osmolaridad urinaria juega un papel muy importante, porque el cálculo de la osmolaridad urinaria nos puede dar que el paciente esté con una baja, una alta o una intermedia osmolaridad urinaria. Si la tenemos con una baja osmolaridad menor de 400 milosmoles, encontramos que el paciente puede tener una diabetes nefrogénica o neurogénica, lo mismo para osmolaridad intermedia, que eso ya vamos a hablar del test de desmopresina y de privación de agua, o que tenga una alta osmolaridad, una alta pérdida de sal. Y esa pérdida es porque hay pérdida de agua a través del tracto gastrointestinal, a través del sistema respiratorio o de la piel. Entonces, esto nos ayuda a enfocar un poco mejor nuestro paciente. Nuestro paciente se presentó es un paciente que reside en un hogar geriátrico, que está inmóvil, ¿cierto? Que está alimentado con Ensure y que lo predispuso a que tuviese pérdidas del tracto gastrointestinal. Entonces, ya vamos ahí conociendo algunos factores importantes de las preguntas que habíamos dicho. Entonces, el test de desmopresina y de privación de agua es como para conocer cuál es la diferencia entre si es nefrogénica o es neurogénica. El test de desmopresina consta que pues, usted coloca al paciente en horas de la mañana, que ya usted le ha suspendido las infusiones el día anterior, ¿cierto? Lo monitoriza, le aplica desmopresina y lo deprima de agua y le va calculando la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria no se aumenta más del 50% de la basal o de los 150 milosmoles por hora, nosotros podemos decir que la diabetes es nefrogénica. Pero si se aumenta, se dispara, si es de una osmolaridad alta, podemos decir que la diabetes es de origen neurogénico. Entonces, todo aquel paciente que tenga hiponatremia, nosotros tenemos que pensar de dos cosas. ¿Es agudo o es crónico? ¿Cierto? Cuando es agudo, se asocia más a una depresión de agua. Los pacientes se van deshidratando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienen una ingesta insuficiente, porque no consumen agua, porque tienen algunos trastornos mentales, como el caso del paciente de nosotros que sufría de una demencia senil, personas de edades extremas que requieran ayuda, el paciente pues, ya está con una dependencia total para su ABD, ¿cierto? Que tenga pérdida de agua libre, pues pacientes que tengan diabetes insípida o que tengan pérdidas insensibles a pérdidas sensibles aumentadas, como que tengan fiebre, que estén haciendo hipertermia, que estén haciendo taquipnea, pacientes que hayan tenido pérdidas gastrointestinales o pérdidas renales, encontramos que hay una hipernatremia sostenida, y esa hipernatremia sostenida se desarrolla con el tiempo, ¿vale? Podemos decir que es un proceso más crónico, pero cuando tenemos una hipernatremia por exceso de solutos, por el exceso de aporte de sal, como en el caso de que algunos que les gustan tomar agua de mar o el bicarbonato de sodio, las infusiones de bicarbonato de sodio nos aumentan el sodio sérico, y otros que se están alimentando con nutrición parenteral. También nos lleva a los estados hipernatrémicos, y es una hipernatremia aguda. Esta anterior es como nosotros deberíamos enfocarla. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para manejar esta hipernatremia como tal? Entonces, ya para el tratamiento, ¿sí? Sería identificar qué es la causa y cómo la corregimos. Pues si el paciente está con diuréticos osmóticos o está consumiendo agua de mar, pues prohibirle su consumo, manejar la causa, si está con una diarrea, pues manejar la hidratación, si tiene pérdidas intestinales, determinar si el proceso es agudo y es crónico, ya lo habíamos dicho cómo lo enfocamos, si se trata de una depresión de agua o un exceso de solutos, y tenemos que calcular el déficit de agua. Es importante calcular el déficit de agua en esos pacientes, ¿sí? Porque el déficit de agua nos va a dar qué tanto le debemos reponer al paciente de líquidos, qué tanta déficit de agua tiene. En ese paciente que con el sodio que tenía de 165, déjame devuelvo que no recuerdo el caso,
Tenía un sodio de 168 de sodio. ¿Listo? Para un paciente con 168 de sodio, ¿cómo se calcula el déficit de agua? Hoy en día, pues, poseemos tecnología y hay formas de calcularlo por medio de aplicaciones, pero la fórmula es 0,4 por el peso en kilos por sodio plasmático dividido en 140 y a ese resultado se le resta 1. Vamos a hacerlo. Entonces, el sodio plasmático está en 168. Ese le dividimos el 140. El 140 sale porque el sodio objetivo que tenemos que tener con ese paciente. Tenemos que llevarlo a un sodio menor de 145, idealmente a 140. Entonces, 168 menos 140 que nos da, ya eso le restamos 1, y a eso lo multiplicamos, pues, 70 por, perdón, 0,4 por 50, que es lo que pesó el paciente. Nos da un cálculo aproximadamente para 5 litros. Entonces, 5 litros para este paciente. Imagínense toda esa cantidad de líquidos que tenemos que pasarlos para entre 24 horas. Venga, corrijo la fórmula. Para un sodio medido de 168. El peso que tiene el paciente es de 50 kilos. Sí, más o menos nos da para un peso calculado de 5.000 cc. Entonces, eso lo debemos que pasar aproximadamente para 24 horas, pero hay que recordar que el objetivo de censo de ese sodio no debe que pasar tampoco de los 10 mil equivalentes en las 24 horas, porque si no, pues le hacemos daño también a nivel cerebral por el descenso brusco del sodio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular qué infusión. Calcular la infusión con la misma fórmula que empleamos para el manejo de las hiponatremias, simplemente que el sodio, de la infusión de sodio lo vamos a hacer con soluciones al medio, ¿cierto? Entonces una solución al medio, si una solución salina tiene, si una solución salina tiene 257 de sodio, acá, perdón, la solución salina tiene 154 mil equivalentes de sodio, ¿cierto? Si tiene 154 mil equivalentes de sodio, la solución al medio pues tendría la mitad, ¿cierto? Tendría aproximadamente 77 mil equivalentes. Entonces, 77 menos el sodio sérico. Entonces, el sodio sérico en ese paciente estaba en 168. ¿Listo? Nos da menos 91. El agua corporal de este paciente, que es un abuelito, es 50 por 0,45, que es lo que pesan los ancianos, más 1, nos daría, aquí este coeficiente, 23,5. Y si tenemos, nos daría como respuesta menos 3,8 mil equivalentes. O sea que por un litro, ¿sí? Por un litro que le pongamos a ese paciente, nos disminuiría casi 4 mil equivalentes por litro, casi 4 mil equivalentes. Y tenemos que infundirle no más de 10 mil equivalentes. Entonces, 4 que nos da, haciendo el cálculo de 3,8 lo aproximamos a 4, es 4, 1 litro, 8, 2 litros, 2 litros y nos daría aproximadamente 2 litros y medio para infundir a las 24 horas para descenderle. No le vamos a meter los líquidos tan elevados que tenía porque si no lo vamos a infundir más rápido. Ahora bien, para resolver la pregunta, que si los estudios dicen que es mejor el agua intacta o ingesta de agua libre, hacerlo o por medios endovenosos, pues la evidencia apunta que le está yendo mejor a los pacientes cuando hacen ingesta de agua libre. Descienden
más efectivamente que con las soluciones con las soluciones al medio, soluciones salinas al medio. A los pacientes les va muy bien. Entonces, para que tengan en cuenta. Esta es una paciente de 32 años. Este es un caso de la vida real. Paciente de 32 años de edad con antecedente de nefropatía lúpica que se encuentra en diálisis peritoneal ambulatoria. Por problemas administrativos, no le llevaron las bolsas de Baxter que ellos necesitaban para hacer su diálisis y llevaba 2 días en ese estado. Cuando ingresa al servicio de urgencias, ingresa con alteración del estado de la conciencia, ingresa manifestando dolor abdominal, astenia dinámica y debilidad generalizada. El paciente estaba con una debilidad. Sus signos vitales al ingreso eran 150-90, frecuencia cardíaca de 130, con una frecuencia respiratoria de 30. No tenía signos de sobrecarga, ¿sí? Tenía sí alteración de su estado de conciencia, la paciente estaba somnolienta, a veces lucía más lúcida, hablaba incoherencias, no respondía o respondía inapropiadamente, ¿sí? Y al ingresar a urgencias nos llamó la atención esta taquicardia que tenía y le tomamos un electrocardiograma, que es el siguiente. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, este electrocardiograma y se lo graben porque es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya teniendo el electrocardiograma anterior, ¿cierto? Ya de una vez estamos pensando en el diagnóstico, ¿no? Entonces, según el electrocardiograma, según el caso clínico que les conté, ¿cuáles son los cambios electrocardiográficos de la hipercalemia o de la hiperpotasemia? ¿Cuál es lo que uno espera encontrar en un paciente con hipercalemia? Y eso depende de su grado de potasio que tenga en sangre, ¿no? Eso nos da unos cambios interesantes. ¿Cuál es su estrategia medicamentosa? ¿Cuál es su estrategia terapéutica para esta paciente antes de ser llevada a diálisis? Pacientes que tengan unos criterios diagnósticos, que los voy a nombrar después, son pacientes que requieren diálisis, definitivamente, pacientes con urgencia dialítica, pH de 7,2, un boom mayor de 80, pacientes con encefalopatía urémica, pacientes con pericarditis, pacientes que tengan un potasio refractario a manejo, son pacientes que deben ser llevados a diálisis. Esos son los criterios de diálisis para un paciente que curse con una urgencia dialítica, ¿sí? No se les da manejo médico, se les da diálisis, hay que llamar al nefrólogo a la hora que sea, ¿sí? Si mientras tanto, pues usted le va dando el manejo apropiado para manejar la urgencia dialítica como tal. Explique cuáles son los mecanismos de acción de los medicamentos que usted va a aplicar. Hay que conocer qué vamos a aplicarle al paciente, cómo vamos a manejar esa hipercalemia. Entonces tenemos que los pacientes con hipercalemia como tal se presentan en pacientes ambulatorios entre el 1 al 5%. Y hasta cerca del 10% de los pacientes hospitalizados cursan con esta enfermedad. Y se clasifica dependiendo de los niveles sanguíneos de potasio. Clasificación se ve leve de 5,5 a 6 puntos, a 6,1, perdón, a 6,0, no de 6,6, sino 6 a 6,000 equivalentes cerrados. Moderada de 6,1 a 6,9 y grave mayor a 7. La aproximación diagnóstica que uno debería pedirle a ese paciente, pues, si, dígame qué criterios usted me dice para urgencia, yo le pido los paraclínicos. Entonces hay que pedirle cajes arteriales, hay que pedirle un hemograma, hay que pedirle un BUN, una creatinina, unos tiempos de coagulación, electrolitos séricos completos, ¿sí? Sodio, potasio, cloro, hay que pedirle un fósforo, hay que pedirle un calcio para mirar cómo se comportan esas enfermedades. Y dependiendo de ahí va su estrategia diagnóstica y su clasificación de la hipercalemia. Esta paciente tenía un potasio en 10,8. Tenía un potasio de 10,8 y tenía el electro que ya les mostré. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. ¿Qué factores regulan el intercambio intra y extracelular del potasio? Entonces, ¿qué son los que favorecen la entrada del potasio al espacio intracelular?
Pues la alcalosis metabólica, la insulina, la estimulación beta-adrenérgica y la aldosterona. En este parágrafo ya estoy nombrando dos de los medicamentos que vamos a utilizar como estrategia terapéutica para el manejo médico de estos pacientes. ¿Ya? ¿Qué favorece la salida del potasio al espacio extracelular? Pues la acidosis metabólica, pacientes hipoperfundidos, pacientes en choque, pacientes que se encuentren con lesión renal, esos pacientes van a tener acidosis metabólica. La hiperosmolalidad extracelular, está más condicionada a aquellos pacientes que se intoxican con metanol, con etilenglicol. Son pacientes que hacen una hiperosmolalidad y pueden llevar a daño renal. Agonistas alfa-adrenérgicos y el síndrome de lisis tumoral, porque el síndrome de lisis tumoral, las células al explotarse comienzan a secretar potasio de manera agresiva y hacen unas hipercalemias muy importantes. Factores que regulan la secreción distal de potasio, pues la ingesta de potasio en la dieta. Si usted se alimenta muy bien, ¿sí? Y es la vía ideal para uno reponer potasio en la vía oral. Es un factor que secreta la regulación de la ingesta de potasio en la dieta. Concentración del potasio plasmático, el pH sistémico también regula la secreción distal del potasio. Si tenemos un pH, si tenemos una alcalosis metabólica, como ya hemos dicho, pues el potasio va intracelular, ¿cierto? Y el riñón va perdiendo bicarbonato. Si al contrario tenemos una acidosis metabólica, pues va reteniendo bicarbonato para corregir la acidosis y va excretando potasio como tal. Y otros que tenemos de la excreción de iones no resorbibles, ¿sí? Y la aldosterona como tal, que nos regulan la secreción distal de potasio. Siempre hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen pacientes que estén normales, que no tengan cambios electrocardiográficos, que no tengan factores de riesgo y nos aparezcan con un potasio elevado, hay que pensar en que ese paciente tenga una pseudo-hipercalemia. Y la pseudo-hipercalemia se debe sospechar cuando no hay una causa aparente de hipercalemia en un paciente sano, ¿cierto? Y se puede ver porque se le apretó mucho el torniquete para aplicar las manos, hizo fuerza, hizo empuñadura para hacerlo, el paciente hizo ejercicio, ¿sí? Entonces, esos son factores que nos pueden elevar el potasio como tal, ¿listo? Hay que mirar que cuando la muestra sanguínea tiene trombocitosis, hiperleucocitosis, ¿cierto? Nos puede indicar que esa muestra fue mal tomada y que hay que repetir la muestra. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan en pacientes con hipercalemia? Entonces tenemos, la hipercalemia puede causar debilidad muscular ascendente, puede simular un Guillain-Barré porque el paciente comienza a perder la fuerza desde los pies hacia arriba, de las partes distales hacia las partes proximales, ¿listo? Pero ellos preservan el tono del esfínter y la función de los nervios craneales. Es como una gran diferencia que tiene. Pero generalmente, como esta paciente que nos llegó con encefalopatía urémica, que nos llegó con astenia, con anemia y expresando debilidad, se sentía muy débil, pues hay que pensar que ese paciente de entrada y con ese antecedente tenía cursada con una hipercalemia. Entonces, ¿cuáles son los cambios producidos por hipercalemia? Encontramos que cuando tenemos un ascenso del potasio, cuando tenemos una hipercalemia leve, encontramos las ondas T altas y picudas. ¿Listo? Así como se presentan en la diapositiva a nivel de D2 o de D3, que presentamos una onda T alta y picuda. Tiene se apagó. Hay que tener en cuenta que cuando ya tenemos unos niveles de potasio de 6,5 a 7,5, eso no es una regla, porque pacientes que, por ejemplo, los pacientes renales pueden soportar potasios elevados, pero los pacientes que no son renales y producen hipercalemia pueden hacer más agudos sus síntomas con menos equivalentes de potasio, pero lo que se ha estimado es que cuando tenemos un potasio de 6,5 a 7,5, hay pérdidas ya de las ondas P. En la onda P no se ve, ya hay ondas T altas y picudas. Cuando tenemos un potasio de 7 a 8, ¿sí? Encontramos un ensanchamiento del complejo QRS, que es lo que tenía el electro
Si nosotros miramos, el QRS está totalmente ensanchado. Estaba, venga, me devuelvo, el QRS está totalmente ensanchado y la onda T, que es picuda, se está que salta ahí en el QRS, ese paciente está con un riesgo enorme de sufrir una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Está en un riesgo enorme de entrar en paro. Y cuando tenemos potasio, generalmente entre 8 mayor a 10, tenemos ya arritmias ventriculares, ondas sinusoidales y paciente está en asistolia, pueden llegar a asistolia como tal. Entonces, hay que mirar y hay que medir los niveles de potasio. Siempre descartar la pseudohipercalemia. La pseudohipercalemia siempre hay que pensar si la muestra fue bien tomada, si el paciente, sobre todo en pacientes que no estén sanos, sí, perdón, pacientes que estén sanos, que no tengan ninguna afección y que salgan con un potasio de 7, pues hay que repetir la muestra porque, y con función renal normal, pues hay que repetir la muestra porque eso puede ser una pseudohipercalemia. Pero si encontramos cambios electrocardiográficos, ya como una tal, tenemos PET de la onda PET, tenemos estrechamiento del QRS, el paciente está bradicárdico, o el paciente podemos clasificarlo ya por electrocardiograma como una hipercalemia severa, ¿cierto? Y tenemos que iniciar el tratamiento de una vez. ¿Listo? ¿A quiénes tratamos con este algoritmo? Como ustedes pueden ver, el algoritmo nosotros estamos tratando de manejar a los pacientes con hipercalemias tanto severas como a moderadas, y ya les voy a decir cómo lo manejamos. El tratamiento de la hipercalemia leves también se trata, ¿sí? Pero no de manera tan agresiva, ¿sí? Un paciente que tenga una hipercalemia leve sin cambios electrocardiográficos, lo vamos a tratar de una manera diferente, muy parecida, como a los que tienen hipernatremia severa a moderada. Entonces, ¿qué estrategias diagnósticas vamos a emplear? Entonces hay que tener 3 enfoques como tal. Hay que utilizar medicamentos que antagonicen los efectos de la hipercalemia con calcio. ¿Por qué? Porque el gluconato de calcio, aunque no baje los niveles, aunque no descienda los niveles de potasio, estabiliza las membranas, evita los efectos de la hipercalemia, evita que se siga prolongando la fase 3 a nivel de los células de la conducción cardíaca, y eso hace que se retrase de esta forma y evite las arritmias. Por eso nosotros aplicamos gluconato de calcio como estrategia a todos los niveles de hipercalemia. Gluconato de calcio no les debe faltar. Hay que aplicar medicamentos que faciliten la conducción de la entrada de potasio del líquido extracelular al líquido al dentro de la célula. Hay que eliminar el exceso de potasio del cuerpo. Entonces, ya con esos 3 enfoques, ¿qué estrategias diagnósticas tenemos? Primero, el gluconato de calcio. Como hemos dicho, el gluconato de calcio es un cardioprotector, nos sirve para estabilizar la membrana y antagoniza el efecto del potasio. ¿Cómo lo hace? Aumenta el umbral del potencial de acción, ¿sí? Hace que se acorte la fase 3 del cardiocito, que no se prolongue por lo que hace con lo que hace el potasio. ¿Y cómo se maneja? Se aplica una ampolla, se aplica 1 gramo cada 5 minutos, dice. Alguna literatura hablan hasta de un máximo de 3 ampollas, ¿sí? Y sobre todo en aquellos pacientes que ya presenten cambios electrocardiográficos, ¿listo? Recordemos que en estadios leves, el paciente esté asintomático, puede presentar ondas tepicudas, y las ondas tepicudas ya tienen cambios electrocardiográficos. Entonces, podemos aplicar ya el gluconato de calcio. Y a los 3 minutos ya encontramos efecto. Tenemos que ya encontrar mejoría de ese electrocardiograma. Hay que utilizar la insulina, porque la insulina, junto con la glucosa, nos ayuda a que se active la bomba de sodio ATPasa y se introduzca el potasio hacia el compartimiento intracelular. De esa manera, y es el mecanismo de acción, nosotros aplicamos 10 unidades más 50 gramos de glucosa. Puede ser o con destroza en agua destilada al 10%, que son 250 cc, o con destroza en agua destilada al 50%, que nos daría 50 cc. ¿Listo? Entonces, con 50 cc de destroza en agua destilada al 50, o con destroza
en agua destilada al 10, 250 cc. ¿Cuánto disminuye el potasio? Disminuye de 1 a 2 de 1 a 2.000 equivalentes. Eso se llama la famosa solución polarizante, ¿sí? En la etiología, pues como este medicamento actúa en los primeros 10 minutos y su efecto se mantiene más o menos en las siguientes horas, la literatura recomienda solamente aplicar un bolo. ¿Listo? Un bolo de insulina de solución polarizante. Los beta 2 agonistas, como el salbutamol, el mecanismo de acción es que reduce las concentraciones de potasio, aumentando la producción del AMP cíclico, que a su vez le dice a la bomba de sodio-potasio ATPasa que se active para poder introducir el potasio como tal. La dosis es por vía de micronebulizaciones cada 4 horas de 10 a 20 miligramos de salbutamol. Disminuye el potasio sérico de 0,5 a 1 miliequivalente litro, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí los diuréticos, el diurético de ASA, aquí está de 20 miligramos, tenía que quedar acá. Los diuréticos ejercen un efecto de eliminación del potasio. Está indicado sobre todo en aquellos pacientes que cursen con hipoaldosteronismo, y se puede combinar con los diuréticos que hacías para que surja un mejor efecto. La dosis del diurético es 20 miligramos cada 6 horas. Se puede aumentar incluso según este artículo, se puede incrementar incluso a 240 miligramos al día. ¿Sí? Se puede aumentar. Hay que tener en cuenta que, ¿qué es lo que lleva el paciente a la falla renal? Si usted, el paciente, lo que lo llevó a la falla renal fue una deshidratación, una hipovolemia, pues los diuréticos no serían como la primera elección. Pero si el paciente tiene un buen estado de hidratación, se encuentra hidratado, se encuentra a veces con sobrecarga y se encuentra orinando, o se encuentra con la micción, pues los diuréticos sería una buena elección y es uno de los primeros medicamentos que se debe aplicar junto con el gluconato de calcio. Las resinas de intercambio iónico, ¿cierto? Las resinas de calcio, el callaxalate, intercambia sodio por potasio en el tracto gastrointestinal. Esa es una de las cosas también de hipernatremia, ¿no? Los que consumen resinas de intercambio iónico. La dosis de 15 a 30 gramos cada 4 a 6 horas y disminuye más o menos el potasio entre 0,5 a 1,2 mil equivalentes, ¿cierto? Si eso lo sumamos todos, pues hay una reducción de potasio por lo menos hasta cuando sea llevado a la diálisis. Después de tratar a esta paciente que nos llegó, ¿sí? que nos llegó con ese cambio electrocardiográfico, le infundimos pues el tratamiento que acabo de decir, su solución polarizante, sus ampollas de gluconato de calcio, unos 3 ampollas para poderla revertir. Su solución polarizante, le iniciamos furosemida porque es una paciente que se encontraba más bien no deshidratada, nunca había tenido pérdida renal, tenía gasto urinario a pesar de que tenía diálisis peritoneal, algo orinaba, y le iniciamos la resina de calcio, mientras que fue llevada a diálisis, ese es el electro con el cual cambió, el electrocardiograma de control. Después de tener una paciente con eminencia de una arritmia fatal, ¿sí? Que nos llegó con este lado, después del tratamiento efectivo que se hizo en el servicio de urgencias, la encontramos con este electrocardiograma de control. Tenemos a una paciente de 45 años que está en un posoperatorio de una hemicolectomía total. Es usuaria de ileostomía, quien refiere que desde varios días atrás ha tenido aumento en la producción de la misma, ¿sí? Y que ingresa al servicio de urgencias porque está asténica, dinamia, con debilidad muscular y parestesis. La tensión arterial de esa paciente, los signos vitales, fue de una 160, cardíaca de 62,
respiratoria de 18, 35, 36,5 de temperatura y estaba deshidratado el paciente, pero estaba orientado a algo con distensión abdominal, ¿sí? Con un sodio de 130, un potasio de 2,8 y un cloro de 100. Entonces, ya con los datos que se aportaron, ya sabemos que es una hipocalemia, ¿no? Entonces hay que clasificar, ¿cómo clasifican ustedes la hipocalemia? ¿Cómo se hace la reposición de la misma? ¿Qué complicaciones tiene la hipocalemia a nivel cardiovascular? ¿Qué es lo que produce? Mencione al menos 5 causas, ¿sí? Con mayor frecuencia que se produzcan, las 5 causas que producen la hipocalemia en un servicio de urgencias, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir. Entonces, en la hipocalemia, el 3% de los pacientes admitidos a un servicio de urgencias presentan esta afección. No es tan común que se presenta como la hiponatremia, ¿sí? Solamente el 3% de los pacientes admitidos, pero en los pacientes que se encuentran hospitalizados, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, se encuentra hasta el 30% de los pacientes. Su clasificación, dependiendo de sus niveles, se hace leve, moderado, severo, es leve de 3,5 a 3, moderado de 2,9 a 2,5, y cuando ya tiene menor de 2,5 ya es una hipocalemia severa. En este paciente, ¿en qué caería? Tenía 2,8 de potasio, tenía una hipocalemia moderada. Entonces, las causas, aquí en el gráfico que se encuentran en asterisco, que se encuentran acá en asterisco que se encuentran allá, aquí en las causas digestivas, son las causas más frecuentes que se encuentran en un servicio de urgencias. Entonces, hay que mirar que también haya una pseudo hipocalemia, ¿sí? Porque cuando hay pacientes que toman mal la muestra, con leucocitis extrema, o que presente una leucemia, que los pacientes también pueden tener muchas células circulando en sangre y esas células captan el potasio celular y hacen una falsa hipocalemia. Pero las causas más frecuentes en sí está la alcalosis metabólica, la estimulación beta-adrenérgica por agonistas beta, con pacientes asmáticos que necesitan nebulizaciones continuas, pacientes que están con cetoacidosis diabética, ¿sí? Y están con infusiones de insulina. Por eso en esos pacientes con cetoacidosis se monitoriza constantemente, ¿ya? El potasio como tal. Inclusive, cuando tenemos un potasio menor a 4,2 o menor o menor de 3,5, hay que corregirlo, ¿sí? Con la infusión de insulina. Si hay un potasio menor a 3, cuando hay un potasio menor a 3, menor a 3,5, se debe que corregir primero el potasio y luego sí dar infusiones de insulina, porque podemos llevar a un paciente fácilmente a una hipocalemia y a tener complicaciones cardiovasculares. Otra causa muy frecuente y es la que tiene la paciente, aumenta la producción de la ileostomía, entonces las pérdidas digestivas, la diarrea, el uso crónico de laxantes. Prácticamente lo que tiene un paciente con una ileostomía es una fístula, entonces ahí va sus pérdidas y esa es la causa más frecuente en el servicio de urgencias. Otros, que es los uso de los diuréticos, el vómito, los pacientes que hacen vómito, o son usuarios a sondas nasogástricas, también es una causa frecuente, o aquellos pacientes que tengan el uso de corticoides, y en la cetoacidosis diabética, como ya lo habíamos mencionado antes. Manifestaciones clínicas. A nivel cardíaco, ¿qué es lo que produce? Pues las anomalías electrocardiográficas que se presentan, como aplanamiento e inversión de la onda T, una onda U prominente, descensos del segmento ST, prolongación del QT y del PR, ¿cierto? Arritmias auriculares ventriculares y aumenta la hipocalemia, aumenta la predisposición por intoxicación digitálica. Entonces hay que tener en cuenta los pacientes con falla cardíaca, con fracciones de eyecciones bajas que consumen digoxina, con diuréticos de tipo ASA, solos como tales, no consumen espironolactone, pueden tener cierto riesgo más a toxicidad por digitálica como tal.
Los efectos neuromusculares, debilidad, astenia, calambres, parestesias, puede haber rhabdomiolisis y eso puede empeorar o puede predisponer a que haya una falla renal. Y la distensión abdominal, el estreñimiento y el hilio paralítico. Este paciente nos llegó con algo de distensión abdominal, entonces podríamos sospechar que cursando con sus síntomas también esté siendo un hilio por hipocalemia. Esto, como un resumen, me trae esta diapositiva a colación de unas de las exposiciones de mi universidad. Cuando los cambios que se presentan, tanto como a la hiper como a la hipocalemia, y aquí encontramos que en la hipocalemia encontramos depresión del ST, una onda T de baja amplitud y una onda U cuando ya tenemos niveles entre 3, 5 a 2. Y cuando ya tenemos niveles de menor a 2, hay una depresión del ST, una onda U prominente, y ahí encontramos las extrasístoles ventriculares, la taquicardia nodal, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Mire, este paciente venía con su hipocalemia y arranca de una vez con una taquicardia ventricular monomórfica, eso sería un torsade de Points, ¿listo? Torsade de Points sería que ver más el trazado o también podría ser una fibrilación ventricular, que eso debería ser una intervención inmediata, manejarlo según protocolos de la CLS. Entonces, dependiendo del porcentaje que usted tenga del déficit, dígame en qué lo clasificamos y yo le digo cómo lo trate. Entonces, si tenemos un déficit leve de 3,5 a 3 y si tolera la vía oral, inicialmente iniciarle su Yonca 10 cada 8 horas. Si tiene que está en moderada severa, generalmente se hace endovenoso, pero también usted puede hacerlo endovenoso y concomitando con vía oral si tolera la vía oral, ¿sí? Es la mejor forma de reponer potasio, según la literatura, es la vía oral. Se debe calcular el déficit de potasio teniendo en cuenta los basales. Un ejemplo, si el paciente está con una hipocalemia leve, que es un 5%, pues 50.000 equivalentes de potasio, que son los basales normales de una persona, por 50 que pese, entonces 5 por 5 serían 2.500, y el 5% de esos 2.500, ¿sí? Y el 5% de esos 2.500 nos daría 125, que si lo dimos en 24, tenemos que reponer más o menos 5 equivalentes hora y tomar potasios de control cada 8 horas. Pero hay una fórmula que es mucho más práctica para hacerla, que una vez le calculan la infusión para 24 horas. Entonces, potasio esperado menos el potasio real más un equivalente por kilo, que ellos en esa fórmula calculan como lo que usted necesita de potasio, más los 30 que se van en orina. Entonces, si el paciente tenía 2,8 de potasio, entonces el potasio esperado, la meta es llevarlo siempre a 3,5 menos o por encima de 3,5 sin llevarlo a la hipercalemia. Entonces, potasio esperado menos el potasio real, que es 2,8, ¿cierto? A eso le sumamos, el paciente pesaba 70 kilos, 70, ¿sí? Más 30. Eso nos debe quedar la infusión para 24 horas, ¿sí? Para ese paciente como tal. ¿Listo? Entonces ahí está, perdón, este no es una suma, este es una multiplicación. Entonces el potasio esperado es de 3,5 menos potasio real que es 2,8, ¿sí? A eso lo multiplicamos por 100 que nos da 70 más 30, nos da la, nos da la infusión, pero no está. Nos da para reponer más o menos a 7.000 equivalentes para 24 horas. Dividido en 24, perdón, nos da para reponer esa cantidad. Entonces,
Ese es otro caso que tenemos. ¿Listo? Paciente en posoperatorio de tiroidectomía total por un carcinoma papilar de tiroides, ingresa al servicio de urgencias por disestesias en extremidades, debilidad y rigidez de las manos. Signos vitales normales con un buen Glasgow, una glucometría de 100 y el examen físico tenía el signo de Chauvet y el signo de Trousseau. ¿Cuál es su sospecha clínica? Explique cuáles son las causas que tiene, que pueda presentar el paciente, por qué está presentando el diagnóstico que ustedes están pensando, cuáles son los signos de la hipocalcemia, cómo realizar el enfoque diagnóstico y cómo se realiza el manejo. Entonces, tenemos que el 99% del calcio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se encuentra almacenado en los huesos como cristales de hidroxiapatita. El 1% se encuentra como sales de calcio, de ese 1% el 50% como calcio ionizado y el otro 50 se encuentra ligado a proteínas, generalmente el 80% a la albúmina y el resto a globulina, el 20%, ¿sí? Y hay una pequeña cantidad de calcio que está como ligado a otras sustancias, sobre todo generalmente en fosfatos de calcio, eh, que hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros podemos medir el calcio, tanto el calcio ionizado como el calcio que está ligado a proteínas. Por eso es que si uno pide calcio colorométrico en el laboratorio, hay que pedir también albúmina porque también tenemos que ajustar el calcio corregido a la albúmina, que es muy importante. Eh, esta gráfica nos está explicando cómo es la homeostasis del calcio, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la hormona, la paratormona, ¿cierto? ¿Qué interviene la vitamina D, que nosotros la logramos por la síntesis, por el medio de que nos dé la luz ultravioleta, que eso es lo que hace que se produzca el riñón, le da un hidroxilo a la vitamina D, le da, perdona, al hígado que le da un hidroxilo, le da la 25 hidroxicolecalciferol, y luego al riñón le da la 1,25, que es la hormona metabólicamente activa, la que nos va a hacer que este calcio se fije al hueso como tal. La paratormona, cuando hay una excesiva secreción de la paratormona como tal, hace que también se interactúe a nivel del hueso, aumente la absorción del calcio, y la calcitonina hace el efecto contrario. También tenemos que a nivel gastrointestinal es muy importante la absorción del calcio, ¿sí? La absorción sobre todo de fosfatos a nivel gastrointestinal para que haya el metabolismo como tal del calcio per se. Entonces tenemos cómo damos el enfoque para una hipocalcemia, cómo conocemos las causas. Entonces, si tenemos un paciente con hipocalcemia, hay que ajustarla a la albúmina, ¿sí? Y hay que medir la hormona paratiroidea. Si está normal o baja, ¿cierto? Hay que pedir el magnesio. Si está alta, hay que pedir la creatinina y la urea. Si el magnesio está bajo, es por una deficiencia de magnesio. Hay que sospechar que tenga un hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, o que tenga un defecto en el censo del calcio. Eso es una patología muy rara. Si al contrario tenemos una PTH elevada, ¿sí? Tenemos que hay que medir el BUN y la creatinina y están altos y está presente con falla renal, hay que medir la 1,25 la vitamina la vitamina D. Si está baja, hay una deficiencia de vitamina D. Si es normal, hay que pensar en una pseudo hipoparatiroidismo o una deficiencia de calcio, que también son patologías que no se presentan comúnmente. Ese es el enfoque diagnóstico de una hipocalcemia. La paciente tiene hipocalcemia porque le resecaron la glándula tiroides. Al resecar la glándula de la tiroides le quitaron ese homeostasis del calcio como tal, ¿sí? Y de ahí,
de su secreción de la PTH, pues ahí se le bajó el calcio a la paciente. Como tal, eso sería un hipoparatiroidismo secundario. Los signos clásicos que encontramos, el signo de Chauvet, el signo de Chauvet es golpear golpear el músculo macetero, así como presente en la gráfica. Y el signo de Trousseau, que es nosotros llevarla con el tensiómetro, calcular la tensión arterial media, insuflarlo, dejarlo en esa posición por unos minutos y inmediatamente vemos cómo el paciente va contrayendo la mano. ¿Listo? Son los síntomas clásicos y más lo que el paciente pues, refiere, ¿no? Las disestesias y cosas que nos llevaría a un diagnóstico, pero son los síntomas clásicos. Un paciente con una hipocalcemia bien examinado siempre lo vamos a encontrar con frecuencia. Entonces, ¿cómo tratamos un paciente con hipocalcemia? Los pacientes que están sintomáticos, ¿cierto? Los pacientes solamente que están sintomáticos y aquellos que tengan, sobre todo, cambios electrocardiográficos de hipocalcemia, ¿sí? Hay que infundirles gluconato de calcio, ¿listo? Una ampolla cada 10 minutos hasta que corrijan los defectos de la hipocalcemia. A estos pacientes que son sintomáticos hay que medirles la vitamina D, ¿sí? Si es una deficiente de la hormona paratiroidea, como es en el caso de la paciente, podemos iniciar calcitriol o calcio oral para empezar la dosis como tal y se va incrementando la dosis a medida de sus niveles de calcio como tal. ¿Cómo hacemos la infusión de calcio? Porque a uno le dicen, a uno el cirujano le dice a uno, no, póngale 2 ampollas y el resto es el oral y déjelo así y luego le tomamos un calcio posteriormente, ¿sí? Y el paciente tiene una hipocalcemia de 5, una hipocalcemia muy sintomática de 5, de 6 y que tenemos que reponer ese potasio, entonces, ese calcio, perdón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, fácil. Cogemos 11 ampollas de calcio, de gluconato de calcio, y la llevamos a 850 de solución salina o de destrozo en agua destilada. Y con esas 11 nos queda una infusión 1 a 1, o sea, a 1 cc por kilo. ¿Sí? Lastimosamente, para poder infundir ese potasio por la osmolaridad que tiene, no lo podemos hacer por vena periférica. El paciente necesita estar en un servicio de reanimación por monitoría. Tenemos que ponerle un central y pasarlo a 1 cc por kilo de esa solución que ya le había dado y empezar las dosis de vitamina oral, de vitamina D oral o vitamina D más o calcitriol y tomarle un calcio de control a las 6 horas aproximado y con eso ajustamos la infusión como tal. La meta es llevarlo mayor a 7,5, que el paciente esté asintomático totalmente. También hay que, si la vitamina D está, si el tratamiento con vitamina D, la hormona paratiroidea está intacta, hay que iniciar el colecalciferol a una dosis de 50,000 unidades cada semana por 8 semanas. Y ese es un caso interesante porque es un caso que o es en aquellas personas que trabajamos en los niveles de cuarto nivel, que hay trasplante de médula, que hay paciente oncológico, nos encontramos con estos casos. Paciente de 51 años de edad, quien consulta por cuadro clínico de 2 semanas de evolución, de debilidad, astenia dinamia, letargia, con poliuria y polidipsia. Tiene una frecuencia cardíaca de 130, una tensión arterial de 130-80, una frecuencia cardíaca de 60, está taquipneico ligeramente, una frecuencia respiratoria de 22, 36,5, somnoliento, con hiporreflexia, con prurito, se rasca mucho el paciente y presenta un gasto urinario medido en 4 cc por kilo hora, un gasto urinario aumentado. Los paraclínicos, el hemograma es totalmente normal. La creatinina está en 3,4, el BUN de 50, un sodio de 140, un potasio
de 3,8, a pesar de que está con la función renal aumentada, está por potasio normal y un cloro de 108. A lo anterior, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Cómo maneja usted la falla renal? ¿Cómo usted maneja los asudados de ese paciente? ¿Sí? ¿Qué paraclínico solicitaría para confirmar el diagnóstico que usted está pensando? ¿Sí? Entonces, en la hipercalcemia, la etiología más frecuente es el hiperparatiroidismo y la hipercalcemia maligna. Y la hipercalcemia, sobre todo la hipercalcemia maligna, es una urgencia oncológica metabólica más frecuente y es una urgencia como tal. Ese paciente hay que tratarlo inmediatamente. Tiene una incidencia de entre las urgencias oncológicas de entre el 10 al 30% y se define como que un calcio sérico mayor a 10 o un calcio ionizado mayor a 5,6. Entonces, aquí tenemos la clasificación: hipercalcemias leves, moderadas, severas. ¿Sí? La hipercalcemia leve, pues con calcio medido por colorimetría de 10 a 12, leve, moderada de 12 a 14 y mayor a 14 es severa. Con calcio iónico es de 5,6 a 8, de 8 a 10 y mayor a 10. ¿Listo? En ese orden. Ese es el verdadero, pues, el enfoque que nosotros debemos hacer a un paciente con hipercalcemia. Generalmente nosotros tenemos que sospechar que los pacientes tienen hipercalcemia maligna, ¿sí? Porque es las hipercalcemias, aparte del hiperparatiroidismo, ¿cierto? La hipercalcemia maligna es la que, es la, que es la causa más frecuente. Entonces, siempre hay que confirmar el calcio, ¿sí? Calcio ionizado preferiblemente, porque el calcio ionizado es el que es metabólicamente activo. O, si es el calcio sérico, medirle también la albúmina y hacerle el ajuste de la albúmina y corroborar que es una verdadera hipercalcemia. Si es una verdadera hipercalcemia, el paciente tiene que ir a un servicio de reanimación, tiene que estar monitoreado, tiene que estar con adecuados líquidos, debe que considerar usted pedirle los demás paraclínicos, pedirle los gases arteriales, pedirle los electrolitos completos, pedirle tiempos de coagulación, porque probablemente va a ser llevado a diálisis, debe hacer el tratamiento que mantiene. Si tiene una hipercalcemia asintomática, ¿sí? Con el calcio medido de leve a moderado, hay que hidratar muy bien al paciente. Cuando uno dice hidratar bien al paciente es que hay que hidratarlo muy bien, hay que hacer algo que se llama hiperhidratación a una dosis de lactato de Ringer, por ser una solución hipotónica, por ser una solución que no le va a elevar el cloro, de 3 a 4 cc por kilo. Si yo que peso 90 kilos, ¿sí? Y a una infusión de esas serían casi llevarme a 400 cc hora, ¿sí? O sea, es una dosis generosa de líquidos, pero se debe manejar entre ese rango para tener una muy buena diuresis, porque la hipercalcemia nos lleva a una falla renal. Si los pacientes están con una crisis severa, ¿sí? Si el paciente está deshidratado, debilitado, hay que llevarlo inmediatamente a una unidad de reanimación, a una unidad de monitoría y empezar a manejarlo con lo que ya vamos a decir. Las manifestaciones clínicas de una hipercalcemia a nivel del sistema nervioso central es debilidad muscular, fatiga, hiporexia, estupor y coma. A nivel cardiovascular encontramos acortamiento del QT y del ST. Lo contrario pasa con la hipocalcemia, que la hipocalcemia tenemos prolongado el QT. En esta hipocalcemia encontramos bloqueos y bradiarritmias. A nivel gastrointestinal, náuseas, anorexia, vómito e ilio. Renal, poliuria, polidipsia. Nos llega un paciente con bastante gasto urinario, que es la principal síntoma. Pacientes que refieren falla renal con poliuria, ¿cierto? Hay que pensar que los pacientes tengan una hipercalcemia maligna. Y a nivel dermatológico, los pacientes se presentan con prurigo. El tratamiento, ¿sí? El tratamiento se hace con hiperhidratación, ¿sí? La hiperhidratación con soluciones isotónicas, ya habíamos dicho de 3 a 4 cc por kilo hora.
terapia diurética, agregarle furosemida, dosis de 20 miligramos cada 6 horas. Podemos agregarle bifosfonato, sobre todo en aquellas hipercalcemias que se encuentran en rango moderado a severo, hay que darles bifosfonato. De ellos encontramos el ivandronato, el ácido solendrónico. Dependiendo de la depuración hay que ajustarlo a su función renal. Hay estudios que demuestran que la calcitonina también puede disminuir los niveles de calcio, pero lo que pasa es que los pacientes desarrollan taquifilaxia, ¿sí? Se acostumbran a la dosis y solamente sirven por algunos días. Y en aquellos pacientes con tumores productores de 1,25 vitamina E, los glucocorticoides también podrían servir. Las causas más frecuentes de hipercalcemia maligna. Entonces encontramos, primero, los tumores osteoclásticos, la infiltración tumoral al tejido óseo, como el mieloma múltiple, pacientes que tengan tumores oncológicos que infiltren a nivel óseo, porque la célula al infiltrar el hueso comienza a secretar citoquinas y a secretar paratormonas que comienzan a resorcir el hueso y con eso le dará el calcio a nivel sanguíneo. Tumores como los linfomas también producen la 1,25 y por ese lado nos pueden llevar al aumento del calcio sérico como tal, y aquel tumor que produce hormona paratiroidea que esté en un foco ectópico que hay que buscarlo como tal. Entonces, tumores frecuentes que producen, pues, lógicamente el hiperparatiroidismo, pero dentro de los tumores están los linfomas, los tumores osteoclásticos y los tumores, las metástasis que se hacen a nivel óseo, tumores como el cáncer de próstata, tumores como el cáncer de mama, tumores como el linfoma, que pueden penetrar al hueso y pueden ocasionar el síndrome de hipercalcemia maligna. No siendo más, les agradezco su atención, les agradezco todo lo que pues, han hecho en estas 2 horas y espero yo haberles servido de un instrumento para transmitirle de mejor manera el conocimiento y que tengan ustedes éxitos académicos a futuro. Muchas gracias.